A continuación, presentaremos el tema de la diferencia entre una workstation y un servidor. Y una workstation es una computadora destinada para trabajo técnico o científico que facilita a los usuarios el acceso a los servidores para acceder a cualquier fichero o carpeta. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. Las características de una workstation es que su procesador tiene capacidades de procesamiento altas. Un ejemplo puede ser los procesadores más actuales, que es el procesador Intel Core i7 Extreme, procesador Intel Core i7 y procesador Intel Core i5 de cuarta generación. Los gráficos son de alto rendimiento. Las opciones que utiliza pueden ser gráficos Nvidia, Quadro y AMD FirePro con capacidad de respuesta con un máximo de 8 gigabits de memoria GDDR5. Mantiene el modelado de imágenes en 3D y otras tareas con uso intensivo de gráficos. La optimización energética nos dice que debemos de elegir una AMD Enduro o Nvidia Optimus para aumentar el rendimiento del sistema cuando se necesite y ahorrar energía de la batería cuando no lo necesite. Las características son que alcanzan nuevos niveles de rendimiento informático, ofrecen fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad y arquitectura avanzada ideales para entornos multiproceso. Algunos fabricantes de workstation son HP, Dell, que utilizan arquitecturas de 32 o 64 bits, Intel, Xenon o AMD, Microsoft Windows o GNU Linux, Apple y Sun Microsystems. Comercializan también su propio sistema operativo tipo Unix para sus workstation. Las aplicaciones son destinadas al diseño y análisis de sistemas de ingeniería y arquitectura. Hay sistemas para la arquitectura, ingeniería y construcción. Se aplican en la edición de planos de construcción y arquitectura, elaboración, presupuestos y seguimientos de obras. Para fabricación asistida por computadora, aplicables en la ingeniería de producción, control de procesos y gestión de recursos. En el diseño electrónico y automatizado, que se aplica en el diseño, análisis y prueba de circuitos integrados, tarjetas y otros sistemas electrónicos. En ingeniería de software, ayudando a la gestión completa de los ciclos de vida de los desarrollos de aplicaciones lógicas.